bienvenidos a una nueva edición de X-Talks, una iniciativa que, como ya sabéis, de Iberonext, lo que pretendemos hacer con estos encuentros es acercar el mundo de las empresas a las aulas, y lo hacemos con grandes profesionales y sobre temas de actualidad. Antes de continuar, pues me gustaría presentarme para aquellos que no me conozcáis. Soy Virginia Nieto, directora de marketing en Iberonext, y para mí siempre es un placer compartir con todos vosotros una nueva sesión de X-Talk. Os informamos de que el evento se está grabando y además, pues queremos mantener deshabilitados los micros y las cámaras para evitar interferencias en el sonido. Durará aproximadamente unos 45 minutos y los últimos minutos del evento los destinaremos a aclarar todas esas dudas que nos podéis compartir a través del chat. Hoy hablaremos sobre negocios internacionales, que, sin ir más lejos, de las empresas no entienden de fronteras. Y para acercarnos a esta realidad nos acompañan, de la mano de la Universidad de Lima, contamos hoy con el profesor César Augusto Jonas Silva. Él es coordinador del área de Relaciones Internacionales de la Cámara de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima y coordinador nacional del Programa de Alianzas para Países en Perú. De la mano de la Universidad de Monterrey contamos con la doctora Carla Nava, directora del Programa Académico de Negocios Globales y profesora titular de Negocios Internacionales de la Universidad de Monterrey. Y de la mano de la Corporación Universitaria Iberoamericana, contamos con Diana Paola Lozano, especialista en Gerencia Logística Comercial Nacional e Internacional. Muy bienvenidos y buenos días a los tres. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Virginia. Buenos días, Virginia. Muchas gracias a vosotros por estar aquí hoy con nosotros y compartir este encuentro, que será muy enriquecedor sin duda. Si os parece y si me lo permitís, antes de daros paso y que comencéis con la exposición de la charla, quisiéramos compartir nuestro vídeo corporativo de Iberonext para que conozcáis, más bien que todos los que están hoy aquí conectados, pues conozcan quiénes somos y cuál es el propósito de estos encuentros. Si os parece, es muy breve. Adelante entonces con el vídeo. Adelante, Diana, si quieres comenzar tú. Digamos que para aperturar la jornada del día de hoy vamos a empezar a hablar con lo que se llaman las teorías económicas, que han sido escritas por varios autores, más o menos desde los años 70, 80, y ellas nos explican el por qué las empresas se internacionalizan, el cómo, el dónde y el cuándo, y es ahí donde empiezan a fundarse o a fundamentarse en las teorías económicas que llamamos nosotros, y donde nos explican desde esa teoría por qué las empresas no entienden de fronteras. ¿Por qué internacionalizarse? ¿O por qué las empresas se internacionalizan? Yo comparto el pensamiento de muchos liberalistas que hoy en día no hay un país que pueda vivir solo en estado de autarquía. Asimismo, las empresas tampoco pueden estar solas en ese estado de dependencia únicamente de un mercado nacional, bien sea para la adquisición de sus materias primas, de sus insumos, o en la búsqueda de sus mercados objetivos, en la búsqueda de sus clientes. Es por eso la importante necesidad de hoy en día internacionalizarnos,
Además que en la actualidad contamos con bastantes herramientas que nos ayudan en ese proceso, apoyados en la tecnología, y de esta manera vamos creando en las empresas las cadenas de valor, es decir, haciendo a nuestros productos más competitivos en los mercados en cuanto a precio, calidad, innovación, entre otros, y de esta manera poder llegar a nuestros clientes, a nuestro mercado objetivo, con productos de buena calidad, a bajo costos y cubriendo cada vez más las necesidades de ese mercado internacional, que yo lo llamo que no tenemos un número limitado de compradores ni de proveedores, sino un número infinito. Tenemos infinidad de posibilidades en ese mercado global, en ese mercado internacional. Como les venía contando, estos procesos de internacionalización han sido explicados por varios autores desde la parte económica, que dan los fundamentos desde la academia del por qué, el cuándo, el dónde y el cómo una empresa debe internacionalizarse. ¿Listo? Entonces mi ponencia trata de estudiar un poco, de dar un abrebocas a esas teorías económicas de internacionalización que, como les venía comentando, surgieron entre los años 70 y 80 y dan un argumento económico racional del por qué las empresas toman la decisión de internacionalizarse, siendo un comportamiento empresarial totalmente racional, con base a estudios, con base a experiencias de otras empresas del mismo campo, inclusive para ese proceso de internacionalización. Listo. Nuestra primera teoría económica de la internacionalización es la teoría de la industrialización o de la ventaja monopolística. Esta teoría fue planteada por el economista Klindeberg en 1969 y evolucionada por Heimer en 1976. Esta teoría que nos indica que las empresas al momento de internacionalizarse deben contar con una ventaja competitiva única, que les va a dar ese diferencial en el mercado exterior. Y de esta manera poder competir en el mercado con las empresas que tienen ese mercado ya dominado, porque es un mercado nacional en ese país de destino en donde se van a internacionalizar. Esa ventaja competitiva o esa ventaja monopolística, llamémosla así, puede ser una ventaja en la producción, es decir, una producción más esbelta que las demás empresas, una producción más innovadora a costos más bajos, bien sea por materia prima o por mano de obra. También puede ser una ventaja monopolística en la tecnología, en la implementación de nuevos sistemas y en la innovación en su forma de producción y de operar en general de la empresa. En la organización, la forma en cómo está administrada la empresa como tal, la forma en cómo está organizada en su jerarquía, o del estilo de dirección, es decir, esa ventaja monopolística puede venir desde la alta gerencia en las formas de llevar sus procesos, tanto administrativos como productivos y operativos, o sea en la comercialización de los productos y servicios que va a ofrecer esta empresa al mercado extranjero. Nuestra segunda teoría está enfocada, es la teoría de la internacionalización. Fue planteada por Buckley y Casson en 1976. Esta explica como la forma que tienen de entrada las empresas multinacionales a los diferentes países de destino en donde quieren llegar con sus productos y servicios. Esta teoría se basa en que los mercados tienen unas fallas. Todos conocemos pues, las teorías o las leyes de oferta y demanda, en donde nos dicen que el mercado por sí solo debe regularizarse sin tener un mayor control, generalmente por parte del Estado. Entonces, esta teoría nos plantea que ese mercado tiene unas fallas y con base a esas fallas se dan unos
costos de transacciones en una empresa, bien sea en un alto nivel, en un bajo nivel. Estos costos de transacción dependen de la posibilidad de yo encontrar mis materias primas o mis proveedores dentro del mercado. A un mayor número de proveedores, pues voy a tener unos costos de transacción más bajos, y a un menor número de proveedores voy a tener unos costos de transacción más altos. Es por esto que las empresas deciden de una u otra forma internacionalizarse para reducir esos costos de transacción en su operatividad, puesto que en muchos mercados podemos encontrar esos proveedores que nos suplan las necesidades de nuestra organización a un menor costo de transacción que las que podríamos encontrar inclusive en nuestro mercado de origen, en nuestro mercado de nuestro país. Nuestra tercera teoría es la llamada teoría del paradigma ecléctico o de Dugny, la cual trata como de congeniar varios elementos de la internacionalización y dejarlos como en un plano en donde convergen todos. Fue planteada por Dunning, de ahí su nombre, en 1988, y nos trata de explicar el porqué, el dónde y el cómo de la inversión extranjera directa. Es decir, por qué una empresa se establece en un mercado diferente a la de su país de origen. Esta teoría nos dice que para que esta filial productiva en un país diferente a nuestro país de origen se dé, la empresa debe cumplir con 3 condiciones o con 3 ventajas simultáneamente. La primera es de propiedad, es decir, que las empresas cuenten con unos activos que sean de propiedad de ellos, que les den cierta ventaja en el mercado extranjero. Esa propiedad no tiene que ser obligatoriamente físicos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el know-how de una empresa, que la compañía sepa hacer algo o tenga esa ventaja, ese conocimiento en algo que las demás empresas no tienen. Una ventaja de localización, es decir, ahí es cuando vemos todo el tema estratégico de la localización de los mercados en donde vamos a llegar, porque y establecernos en un país más cercano o en un país más lejano, dependiendo de la ventaja que nos dé la localización en ese mercado que queremos llegar. Y la última es de internacionalización. ¿Qué tan conocidos yo soy en el mercado internacional y qué le puedo ofrecer yo a ese mercado internacional, llegando con productos diferentes para suplir plenamente las necesidades de ese mercado? Esta teoría también nos trata de explicar el por qué las empresas se internacionalizan partiendo de 4 motivos. La búsqueda de nuevos mercados, es decir, a fin de ampliar sus utilidades. La empresa ya no solo le vende a su mercado nacional, a su mercado de origen, por así llamarlo, sino también empieza a vender a mercados extranjeros que, como le dije anteriormente, en ese mercado internacional vamos a tener un número infinito de clientes a los cuales les podemos llegar con nuestros productos y servicios. La búsqueda de nuevos recursos, es decir, nuevas materias primas, nuevos insumos de mejor y mayor calidad a la que nos puede ofrecer nuestro mercado nacional. La búsqueda de la eficiencia, mano de obra más económica, por así decirlo, tecnificada y que nos lleve a darnos ese toque de eficiencia a nuestras empresas y que nos lleve a reducir los costos. Y la búsqueda de activos creados, es decir, obtener activos de manera estratégica con el fin de aumentar todas las ventajas anteriormente dichas y de esta manera ir reduciendo la competencia. Nuestra última teoría es la teoría de la ventaja competitiva de las naciones. Fue planteada por Michael Porter en 1990 en su libro The Competitive Advantage of Nations. Esta teoría nos lleva a un diamante planteado por Porter, en donde nos dan como 4 elementos, 4 paradigmas del por qué una empresa
deben internacionalizarse. La primera es la dotación de factores, es decir, factores tanto desde los básicos hasta los más tecnificados. Con básicos me refiero a toda la parte de recursos naturales, ubicación geográfica y demás, y con los más tecnificados ya por la adquisición de nuevas tecnologías para la operatividad de nuestras empresas. En cuanto a estrategia, estructura, rivalidad de las firmas, pues tenemos todo el tema de nuestra competencia. Qué tan competitivo puedo ser yo en el mercado y qué ventajas o qué valor agregado le puedo ofrecer a mi mercado para que se inclinen más por mi producto o servicios que el de la competencia. Las condiciones de la demanda. Para nadie es un secreto que hoy en día nuestros consumidores tienen gustos variados y cada vez son más exigentes. Entonces, en condiciones de la demanda, Porter plantea que debemos cubrir todas esas demandas, pero de una forma eficiente, con buena calidad y a bajo costos. Y una industria conexa o industrias de apoyo es toda la parte de nuestros proveedores que nos pueden ayudar a apoyar y a cumplir esas condiciones de las demandas en un mercado que, como ya lo había dicho, es cada vez más exigente. En este orden de ideas y basados en estas teorías de internacionalización, pues tenemos unas estrategias de internacionalización. En la primera encontramos importaciones, exportaciones, que es una forma de internacionalizar nuestro negocio. Importaciones, pues son todas las compras que nosotros le hacemos al mercado extranjero, a ese mercado internacional, países diferentes a nuestro país de origen. Todas las exportaciones, es decir, todas las ventas que nosotros le hagamos a un mercado diferente que nuestro mercado nacional. Una inversión directa, una inversión extranjera directa, es en ese sentido cuando las empresas se plantean o se establecen a través de sucursales en el exterior, bien sean sucursales productivas o sucursales de producción. Tenemos como una tercera estrategia de internacionalización un joint venture o coinversiones con socios locales extranjeros. Esto es cuando dos empresas o más se unen para sacar una tercera firma, una tercera marca, y cada empresa pues mantiene su independencia como tal. En un cuarto lugar tenemos las franquicias, los contratos de administración y de producción. En este orden de ideas, la empresa que desea internacionalizarse le da como ese permiso de colocar un negocio o un establecimiento con las mismas características del negocio que la compañía tiene en el mercado de origen a una persona o a un franquiciante llamado en el mercado extranjero. Por otro lado, tenemos las licencias que pueden estar dadas a los agentes, representantes y distribuidores. En este orden de ideas, la empresa que desea internacionalizarse le da esa licencia, esa potestad de vender o de representar su marca en el mercado extranjero a un agente, a un representante o a un distribuidor. Por otro lado, tenemos las alianzas estratégicas. Es allí cuando dos o más compañías se unen, hacen una alianza que, como su nombre lo indica, tiene como fin beneficiar a las compañías que participan en dicha alianza, dándose a conocer en esos mercados extranjeros en donde no están. Y las funciones y adquisiciones, esta es una forma de inversión extranjera y es cuando una compañía llega a comprar o adquirir otra compañía en un mercado diferente al de su país de origen. Creo que ya tuve mis 10 minutos, no sé si me corrigen. Muchas gracias, Diana. No, pues ahora a continuación, no sé si hablar. quieres comenzar tú, César, o Carla. Bueno, sin más arranco. Cuando me llegó la invitación y me llegó el título, me reí un poquito porque eso, la afirmación que como mensaje está bastante buena. Es algo en lo que yo siempre voy, pues, en realidad las empresas cuando se internacionalizan deben conocer de fronteras, ¿no? Y sobre todo en un mundo como el que tenemos en estos momentos. Tres cosas que voy a mencionar brevemente dado el tiempo. Primero, el riesgo geopolítico. Segundo, la cultura.
Y tercero, muy vinculado a ambos temas, la ética y la responsabilidad social corporativa, ¿no? Lo primero para decirles es que, bueno, en un mundo multipolar más inestable por definición, ¿no? En la Guerra Fría teníamos dos bloques claramente separados y más o menos sabíamos a qué atenernos. La geopolítica está de regreso. En 2018, Donald Trump decidió sacar a su país de un acuerdo que Estados Unidos había impulsado, que es el acuerdo nuclear con Irán. Y muchas firmas, algunas francesas, de hecho motivó la queja ferviente de autoridades francesas, se vieron sancionadas por empezar a hacer negocios con Irán en un acuerdo, bajo el marco de un acuerdo que su tradicional aliado había auspiciado, ¿no? Entonces, y esto no tenemos que estar ni en Francia ni en Estados Unidos para que nos pase. Yo comentaba de esta charla con un amigo, con un colega, profesor también en la universidad, me contó que hace un tiempo había asesorado a una empresa que había sido objeto de sanciones, se le habían embargado las cuentas por hacer negocios con Cuba, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Otro tema es el error de no prepararse culturalmente, de no tener una preparación cultural específica para una negociación, ¿no? Sobre todo cuando hay grandes diferencias culturales con nuestra contraparte. Yo tengo algunas anécdotas porque en algún momento negocié por el Perú con múltiples países, en el marco del boom de nuestras negociaciones comerciales, pero incluso ahora sigue pasando. La sede de ONUDI está en Viena y a veces vienen funcionarios que están en Europa del Norte y no entienden nuestra cultura de alto contexto en la que todo tiene que ser inferido del medio ambiente, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta que las distintas aproximaciones a la ética, ¿no?, varían de país a país y esto genera muchas veces dilemas morales difíciles de resolver, ¿no? Primero, el riesgo geopolítico. Hay algunos tipos, ¿no? En el 2018, cuando Lisa Rice, en un artículo que se llama Manejando el riesgo geopolítico del siglo XXI, ya decía, ¿no? Más largas, más delgadas cadenas de suministro, de producción, dejan a las compañías, a los negocios más expuestos. Y esto fue profético, ¿no? Inmediatamente después vino el COVID. Pero no es el único ejemplo, ¿no? La globalización ha sufrido golpes fortísimos. 3 golpes directos a la mandíbula en poco tiempo: la guerra comercial, el COVID y ahora la guerra en Ucrania. Y podemos ir un poquito más atrás y hablamos de la crisis financiera. Entonces, esto nos tiene que generar un mayor nivel de alerta. El mundo ha cambiado, ¿no? Surgimiento de los nacionalismos, de los unilateralismos, de las xenofobias, este choque civilizacional que hemos visto en los últimos años también, dicen algunos, nos puede afectar. La interdependencia económica ahora está siendo usada como arma, ¿no? Hay un artículo reciente que da cuenta de cómo, además, la interdependencia no es simétrica, es asimétrica. Hay algunos países que tienen más control de esas redes. ¿Cuál ha sido una de las primeras sanciones a Rusia? Sistema de transferencias bancarias, los SWIFT, ¿no? Te desconectan de la red y te hacen mucho daño. Estos recursos de los que antes los países no disponían, pues ahora se usan como recurso inmediatamente anterior al conflicto directo. ¿No? Hay varios tipos de riesgo, ¿no? Ya no estamos en ese mundo nuevamente multipolar o unipolar después de la Guerra Fría, estamos en un mundo multipolar. Fareed Zakaria hablaba hace algunos años en una obra llamada The Post-American World, The Rise of the Rest, el surgimiento del resto, ¿no? Y todos nos vemos afectados. Yo siempre le digo a los chicos en la universidad que las relaciones internacionales por la globalización están más cerca de ellos que nunca. Si aumentan las sanciones contra Rusia, probablemente haya un desabastecimiento de trigo en Perú. Algunos países se han mostrado neutrales, entre otras cosas, porque se verían afectados. La timidez alemana para imponer sanciones, ¿no? 66% del gas que consume Alemania viene de Rusia, ¿no? Hace algunos años, protestas antichinas en Vietnam desabastecieron a Estados Unidos de textiles, ¿no? Está el mundo interconectado y si nosotros no sabemos leer, y me estoy adelantando un poquito, esa
ese panorama global, pues nos puede caer una ola que nos ahogue, ¿no? Hay otros tipos de riesgos geopolíticos, la globalización de los mercados y la producción, ¿no? Incremento del espectro de la acción política, esto es importantísimo, sobre todo por temas de responsabilidad social corporativa, los conflictos internos, el terrorismo, los ciberataques, ¿no? El líder norcoreano hackeando, según dicen, a Sony, ¿no? Todo esto son ejemplos de este nuevo riesgo geopolítico. Y ahora la acción política, ¿no?, que es capaz de generar este riesgo geopolítico, no es monopolio exclusivo de los estados. Sucede en tu casa, sucede en la casa del vecino, sucede desde cualquier parte, ¿no? Miren esta página, ¿no? Buy fighter jets for the Iranian Air Forces. Vía crowdfunding están comprando jets de combate, ¿no? Y la acción política se ejerce desde el Internet. El caso de Ritter Sport en Rusia, ¿no?, por la decisión de Ritter Sport de no salir de Rusia, está generándole un boicot vía activismo social que le puede costar mucho. La tecnología ha bajado el costo de la acción colectiva, ¿no? La respuesta, hay un artículo de 2016 de Chipman bastante conocido, que después hay otras obras también, la que mencionaba de Rice, da algunas respuestas, ¿no? La primera es tener una respuesta exterior, una política exterior corporativa. Y eso pasa por dos factores: el due diligence geopolítico, la debida diligencia geopolítica, y la necesidad de tener una diplomacia corporativa. Y para eso tenemos primero que evaluar los riesgos transnacionales. Una primera cuestión: los países luego del COVID tienen un enfoque más centrado en reducir riesgos que en reducir costos, ¿no? La globalización ha cambiado, los países quieren tener más control sobre determinados sectores. Y para eso una empresa tiene que privatizar la política exterior, tiene que definir intereses, buscar alianzas, analizar información, tiene que privatizar algunos elementos propios de lo que tradicionalmente se conoce como la política exterior de un Estado, ¿no? Tienen que tener, y esto lo voy a tocar después, me avisan si me voy de tiempo, mi correo está al final para conversar conmigo quien quiera, ¿no? Tienen que tomar conciencia también del entorno cultural en el que se mueven. Yo tengo un ejemplo, una alta funcionaria de un organismo de Naciones Unidas, la acompañé a reunirse con una ministra de Estado que era particularmente compleja, ¿no? Esta funcionaria era de un país del norte de Europa. Y cuando le planteé algo a la ministra que era de interés de ella, esta funcionaria peruana le dice: lo vemos luego. Entonces salimos de la reunión, esto siempre lo cuento, ¿no? Y esta funcionaria de Naciones Unidas estaba muy contenta. Yo estaba algo acongojado, ¿no? Y cuando me pregunta por qué, le digo: porque si me ha dicho que lo va a ver, no, porque han dicho que no. Entonces, hay que saber leer eso, hay que tener en cuenta eso. Y el tiempo le dio la razón, nunca más fue recibida. Entonces, o me dio la razón, mejor dicho, ¿no? Hace no mucho tiempo, The Economist hablaba de esto, ¿no? Hablaba de pocas veces se sienten moverse las placas tectónicas de la geopolítica como en estos tiempos. El AUKUS, ¿no? Este acuerdo que deja por fuera a Europa de un pacto militar defensivo entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Eso hubiese sido impensable hace un tiempo, pero, digamos, no puede Macron hablar de que la OTAN sufre de muerte cerebral y esperar estar invitado a todas las fiestas, ¿no? Eso también hay que tomarlo en consideración, pero el impacto sobre los negocios: hay un proveedor francés de submarinos que se quedó sin venderle submarinos a Australia, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo. Está cambiando la política en función de estos movimientos. La reanudación del tráfico marítimo entre Marruecos y España. ¿Por qué está este acercamiento? Hay gas de por medio, ¿no? Esto tiene que ver con la necesidad de paliar un poco la dependencia del gas ruso. No hay que descuidar las tendencias regionales. Yo voy a invertir en Cachemira en un momento en que hay una gran controversia nuevamente en esa tensión entre dos potencias nucleares enemistadas, fronterizas, ¿no? Hay una gran tensión porque nuevamente hay una película sobre todo que está generando controversias, hay nuevamente un resurgir de los sentimientos antimusulmanes en India. Entonces,
Y casos hay muchos, ¿no? Y para eso también tenemos que evaluar los riesgos a nivel país. ¿Qué tan inestable es el país donde voy a invertir? Normalmente el apetito por el riesgo, como se le dice, en la minería es bastante más alto, más elevado que en otro tipo de negocios más sensibles, por ejemplo, el impacto reputacional, ¿no? En fin, también hay que descuidar, hay que evaluar el riesgo a nivel nacional, ¿no? Yo habría hecho negocios con Irán después de darme cuenta que Donald Trump le ganó a Mitt Romney en las primarias, ¿no? Y que venía diciendo ya que iba a desanudar algunos acuerdos que Obama había auspiciado. El acuerdo nuclear con París, el acuerdo nuclear con Irán, el acuerdo de París sobre el cambio climático, el TPP, ¿no? En ese momento es donde debemos empezar a prestar atención. Porque si algo se le puede destacar a Donald Trump, que hay un poco para destacar, lo siento, es que algunas de sus promesas electorales las trató de cumplir a rajatabla, ¿no? Fue y renegoció el NAFTA, creo que sobre eso puede hablar Carla bastante más. Entonces hay unas cosas ahí que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, eh, Hay que tener la diplomacia... este due diligence geopolítico tiene que tener en cuenta también la necesidad de tener una diplomacia corporativa, analizar la información, ¿no? Entender cuál es mi apetito por el riesgo, mitigar el riesgo, responder a la crisis, aprender. En mi caso, el caso de la ONUDI, y, por ejemplo, nuestra estrategia es, ante la elevada y altísima rotación de autoridades en los últimos, no es solamente durante el gobierno de Pedro Castillo, viene de atrás. Los ministros duran 3, 4 meses y cada mes, o cada 2 meses, cada 3 meses tienes que ir a contarle el mismo cuento. Entonces la estrategia pasa por hacer alianzas mucho con los mandos medios, fortalecer nuestra vinculación con los mandos medios, si bien ya eso también está empezando a cambiar. Me están cambiando algunas cuestiones. Esta diplomacia corporativa pasa por, primero, tener una mirada propia, no acercarse mucho tampoco a tu gobierno, sobre todo si tu gobierno no tiene músculo. Si tu gobierno gana una guerra, probablemente te toque un contrato, disculpen por lo descarnado de lo que digo, en la reconstrucción, como pasó en Irak, como pasó en otros lugares. Pero si tú te alineas mucho, puedes terminar siendo presa de las rivalidades entre estados. Entonces tienes que tener una mirada propia, tienes que tener un carácter verdaderamente transnacional que no te identifique con las posturas gubernamentales necesariamente, y tienes que diversificar tus relaciones en los lugares donde vas a invertir con inteligencia cultural. Y para eso necesitas también un funcionariado que tenga esa capacidad. Entonces, eso es en cuanto, voy rápido al riesgo geopolítico, ¿no? Ahí vienen también las diferencias culturales. Y este ejemplo es buenísimo. Un negociador, está en una lectura bastante interesante de Lothar Katz, un negociador norteamericano, estadounidense, para ser más preciso, que se sienta a negociar con un alemán que se queda silencioso. El alemán está pensando, y el norteamericano, y esto es una anécdota real, termina negociándose, generándole una pérdida de $1 millón, termina negociándose a sí mismo a su mandante, ¿no? Hay otras diferencias, ya lo mencionaba, alto contexto, bajo contexto, cómo entendemos algunas cosas, y cómo se usa el lenguaje no verbal. En algunos países, sobre todo en el Asia, el lenguaje verbal es soporte del lenguaje no verbal. Los mensajes nos los están dando por otras vías y tenemos que aprender a leerlos. ¿Quiénes toman las decisiones? El individualismo versus el colectivismo. A veces no hay una sola persona y uno está esperando encontrarse con el que tome la decisión y resulta que son varios. Pero si no sabes leer eso, vas a tener probablemente algunas frustraciones en el proceso. La distancia al poder, ¿no? La percepción del tiempo. Algunas culturas tienen una percepción del tiempo distinta a la nuestra. El uso de las tácticas, la manera de cerrar. Algunos países no le dan suficiente valor al acuerdo escrito porque consideran que ese acuerdo escrito es una foto del momento y que las circunstancias cambian y es legítimamente válido modificar acuerdos a posteriori.
En otros países eso no es bien visto. Pero tenemos que tener todo eso en cuenta, y estoy haciendo esto mucho más complejo, todo eso en cuenta al momento de adelantarnos en los mercados internacionales. Tenemos que tener inteligencia cultural. La negociación, tenemos que saber comunicarnos. La negociación en esencia es una forma de comunicación, ¿no? Debemos ser capaces de percibir, y aquí leo, las diferencias culturales para poder superar esas barreras, que si no las tenemos preparadas, porque esto parte desde la preparación, si no estamos preparados a reconocerlas, pues pueden verdaderamente echar por tierra nuestros planes. Y Lewicki, en un tratado bastante conocido, acá hay un personaje histórico que es uno de mis favoritos, ¿no? Sir Richard Francis Burton, no el actor, sino el explorador, ¿no? El primer extranjero en visitar la Meca, disfrazado, hablaba 29 idiomas, el mejor espadachín de su tiempo, traductor al inglés de las mil y una noches. No todos podemos ser como Richard Francis Burton, ¿no? No todos podemos adaptarnos a la cultura de la contraparte, ¿no? Incluso tratar de adaptarnos sin tener esa pericia puede generar que la otra parte no nos entienda. O que la otra parte quiera adaptarse demasiado a su vez, entonces estamos persiguiéndonos unos al otro en un juego de adaptaciones que no nos permite concentrarnos en la negociación. Incluso el conocimiento no basta. En algunos países sucede. Hay personas en el público que saben, ¿no? Que tú los comprendas no basta para que te traten como si fueses de su propia cultura. Y por supuesto, hacer demasiado esfuerzo en adaptarte puede terminar siendo visto como apropiación cultural o como burla, ¿no? Ya que el caso típico es el de Justin Trudeau, pues disfrazado. Políticos indios salieron a quejarse de que ni en Bollywood la gente se vestía así, ¿no? Entonces, son todas cuestiones que tenemos que tener muy, muy finas, y acá hay un par de ejemplos, ¿no? El primero, y creo que es el más, ¿qué cosa puede ser más ejemplificador que un secretario general de las Naciones Unidas siendo apedreado por una turba en Irán, por no haberse preparado, por haber utilizado palabras que no debió usar? Esta es una noticia de New York Times de la época. I have come as a mediator. Mediator tiene otra connotación en farsi. To work out a compromise. Compromise tiene una connotación en farsi también cercana a la traición. El tipo salió apedreado por no haberse preparado. Un secretario general de Naciones Unidas. Digamos que no puede haber mejor ejemplo. Eso de pequeño ejemplo, entre comillas, por supuesto, es irónico en todo caso. Y lo último, y acá quedo, la ética, ¿no? Tenemos que entender cuál es la aproximación ética del lugar a donde estoy y definir cuál va a ser mi postura respecto como empresa, respecto a la ética y la moral en el mercado de destino. Y esto puede tener un impacto y unas consecuencias importantes. Ya mencionaba el caso de Ritter, ¿no? Pero Nike en 2014 creo sufrió un grave impacto reputacional, un poco antes creo, porque se hablaba de sus sweatshops en Vietnam, si es que la memoria no me falla, donde había gente, sí, Vietnam, donde había gente trabajando con un salario muy bajo, pero dentro del salario mínimo, haciendo sobretiempo. No estaba violándose la ley, pero incluso mantenerse dentro de los límites legales, dentro de tu mercado de destino, no necesariamente, está el tema del dumping social, del dumping ambiental, no necesariamente te mantiene a salvo, ¿no? Y aquí Nike parecía estar siguiendo la mirada de Friedman, ¿no? Que la única responsabilidad social corporativa de un negocio tiene que ser incrementar su ganancia dentro del marco de lo legal, ¿no? Entonces, hay otras miradas: el utilitarismo, el relativismo cultural, el inmoral ingenuo, las teorías de los derechos, pero una empresa tiene que definir cuál es su posición moral
¿no? Desde el punto de vista de la ética, entre otras cosas, porque además no hacerlo puede generarte situaciones como estas y otras muchas que estamos viendo al mismo tiempo. Yo me quedo aquí. Acá después voy a compartir esta presentación. Acá hay una de las lecturas que realmente yo uso como referencia para estas presentaciones. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, César. Muy interesante. Pues adelante, Carla. Vamos ya un poquito apurados de minutos, pero bueno, adelante Sí, con tu enfoque y tu perspectiva. sí, muchas gracias. Que no se me vayan los asistentes. Lo voy a hacer un poquito más rapidito No, y dinámico. de momento he comprobado que no se ha marchado nadie, así que, Sí, sí estoy viendo por los favor. números. Déjame compartir. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Me encantó escuchar a mis compañeros y porque todos tienen una relación, una conexión con lo que voy a explicar. Fíjese que yo voy a concluir esta sesión hablando precisamente de estrategias de internacionalización de empresas en un mundo global, en un mundo aparentemente sin fronteras, porque las fronteras físicas o imaginarias parecen estar por ahí. Tenemos situaciones económicas que las dificultan, factores incontrolables como una pandemia, pero también tenemos problemas políticos. Entonces, en el caso mío, voy a hablar un poquito de esos modos de operar en el extranjero, en el exterior, porque es una de las teorías que explicó Diana cuando hablaba de un modelo ecléctico de Dunning o cuando hablaba de ciertos modelos, yo agregaría hasta un modelo Uppsala de internacionalización, un modelo sueco donde nos habla por etapas, un modo secuencial donde las empresas se trasladan a otros países. Y para poder explicar lo anterior, voy a utilizar 3 ejemplos. Son empresas multinacionales en el top 5, no, perdón, no son todas top 5, pero todas están incluidas en el ranking de las empresas multilatinas de América Economía. ¿Sí? En el caso de Bimbo, que ocupa un número 2, el caso que la deben de conocer Bimbo con otros nombres, Cinépolis, también muy conocidos en muchísimos países, en más de 19 países, Bimbo en más de 33, y Kitsania, que a lo mejor no es muy conocido, pero ahorita les voy a platicar, porque siempre en la universidad, yo como profesora, cuando pongo el caso de Kitsania, todos se sorprenden, porque Kitsania es una empresa de entretenimiento que tenemos aquí en Monterrey, pero está hasta en Qatar, está en todas partes. Entonces, esta es mi presentación, déjenme avanzo. Bueno, pues no, digo, ya a estas alturas explicar qué son los negocios globales, pues a lo mejor está de más, pero sí es importante ubicar que son todos los tipos de conexiones que se dan entre proveedores, comprador y vendedor y estos mercados, ¿no? Que definen diferentes tipos de negocios, como hablaba Diana, que había desde importaciones, exportaciones, coinversión. No mencionó, creo, la palabra subsidiarias, pero también es un modelo, ¿no? O la inversión extranjera directa, por ejemplo. ¿En qué se centran los estudios de los negocios globales o negocios internacionales? En analizar el comportamiento de las empresas multinacionales. Yo voy a presentarles 3 multilatinas, ¿verdad? Porque el origen está en América Latina. Y estas empresas multinacionales es lo que estudiamos cuando hablamos de negocios globales, ¿no? Porque realizan transacciones para obtener ganancias, porque al final lo que queremos es tener, pues, un beneficio, ¿no? La empresa, ahora con mucha cuestión de responsabilidad social, sostenibilidad ética, pero también los gobiernos pueden participar en estos negocios. ¿Cómo? Pues cuando se define una política comercial, por ejemplo, donde se da un periodo de negociación entre equipos negociadores representando a varios países, ¿no? Bueno, ¿por qué estudiar los negocios internacionales? Si estoy pensando en la presentación, pues, de mis compañeros, de César Augusto, de Diana, ¿no? Porque son eventos globales y porque lo que pasa aquí en Monterrey o lo que pasa en Bogotá o lo que pasa en Lima repercute en todo el mundo, ¿no? Fíjense, ahorita estoy recordando un caso y antes de que se me olvide lo comento. Acá en la Universidad de Monterrey, en México, en la universidad donde yo trabajo, pues yo asesoro proyectos de investigación con mis alumnos, ¿no? Y ahorita están desarrollando investigación sobre la escasez de los chips en la industria electrodoméstico en México y su impacto en la inversión extranjera en la zona, ¿no? Entonces, entre la escasez de los chips surgió por la pandemia, ¿no? Pues sí, afectó la cadena de suministro principalmente, pero hay otros factores, hasta el calentamiento global, el tema de Ucrania con Rusia afecta. Entonces,
los negocios internacionales son importantes porque son eventos globales que aunque no nos demos cuenta están conectados, porque todos competimos. Sería mentira decir que no hay una competencia desde lo local hasta lo internacional, ¿no? Porque los modos de operar son diferentes en los países. Si son diferentes en el propio país, imagínense en otros. En el caso de mi país, nosotros estamos muy vinculados a los Estados Unidos, somos socios comerciales, primer socio comercial de los Estados Unidos. Hay muchos lazos históricos y comerciales durante muchos años, pero la frontera, yo lo veo así como que el norte del país, en yo creo que 6 estados de la frontera con los Estados Unidos están muy americanizados, ¿no? Tenemos una visión diferente de los negocios. Difiere mucho la del centro y sur del país, sobre todo al sur. Imagínense qué no pasará con otros países, ¿no? Porque estos bullets que tengo aquí parecen como sencillos, pero no, son muy profundos. Lo acaba de explicar Diana y también César, ¿no? Porque los modos de operar son diferentes, porque también, como lo explicaba Diana, hay teorías que lo respaldan, pues nos ayudan a encontrar recursos que a lo mejor no tenemos en nuestro lugar de origen, porque a lo mejor están más especializados en otros lados, por las ventajas competitivas, por las ventajas de localización, etcétera. Y definitivamente porque los modos, de una manera muy cultural y de protocolos, difiere de país a país, ¿no? Entonces, amamos estudiar las empresas multinacionales, ¿sí? Y para hablar de estas empresas multinacionales, pues voy a hablar de Kitsania. No sé, creo que los micrófonos no los tienen abiertos, pero pues bueno, espero que si saben algo de Kitsania, esto fortalezca un poquito más en una empresa 100% mexicana, fundada en el 97, ¿sí? Que tiene más, ahorita ya no son 60, son 80 millones de visitantes, 70 millones de visitantes en centros ubicados alrededor del mundo. La tercera ciudad Kitsania se inauguró en 2006. Y con eso empezó la expansión de Kitsania. Kitsania, como su nombre pues puede imaginarse, es una empresa dedicada al entretenimiento infantil, de infantes, desde niños pequeñitos hasta los 14 años. Es la ciudad de los niños. Empezó en la Ciudad de México, ¿sí? Y después, ya con el nombre de Kitsania, está aquí en Monterrey. Donde yo vivo es en el norte del país. Estamos a 2 horas de Estados Unidos. Este parque, este entretenimiento, pues está muy bonito. Ahorita les voy a compartir imágenes. Se inauguró en 2010, pero fíjense, surgió en el 97 y hasta el 2006 se plantea esta expansión internacional. ¿Pero dónde creen que empezó? En Tokio, Japón. Uno podría imaginar, y no voy a hacer ahorita relación con las teorías porque no me alcanza el tiempo, pues a los Estados Unidos, ¿no? En lo más cerca, con México, tenemos un tratado de libre comercio, el Telecan, ahora llamado TEMEC, socios comerciales, son clientes potenciales, pero la compañía decidió que no era momento, bueno, creyó que era momento, pero al hablar con inversionistas en Kitsania, en Estados Unidos, se dio cuenta que no. Sino que hasta el 2019, Kitsania abre en los Estados Unidos. ¿Se están dando cuenta los años que tuvieron que pasar? Pero de 1997 al 2019 que abre en Estados Unidos, pasaron muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque al inicio de la pandemia, Kitsania cuenta con 29 parques en 25 países. Tengo una tachita ahí en Tailandia y Manila porque se cerraron, durante el tiempo de la pandemia se cerraron. Pero ahorita ya agarró más fuerza Kitsania y está por operar otros lugares, ¿no? Kitsania es una empresa líder en global entretenimiento y aprendizaje para niños, ¿sí? ¿Cuál es el modo de negocio? El esquema de franquicia. Todas las franquicias, a excepción de Estados Unidos, el modelo es la franquicia. ¿Por qué? Y está relacionado con lo que comentó César, con lo que comentó Diana, ¿no? Porque los modos de operar son diferentes, porque Kitsania es muy consciente de lo local, ¿sí? Y también muy inteligente en la medida que quiere empresarios que tengan experiencia en el conocimiento del mercado local y que puedan tener socios comerciales, ¿sí? Que tengan lazos más cercanos entre ellos al lugar destino, que nosotros trasladando recursos humanos e ideologías de nuestro país a otro, ¿no? Entonces, el modelo de franquicia es el que le ha funcionado hasta ahorita a Kitsania, pero en el 2019, cuando se traslada a los Estados Unidos, considera
que el modelo de franquicia para Estados Unidos no es el adecuado. ¿Por qué? Porque empieza con un tema de alianzas estratégicas, de socios, donde ya le entra, pues, dividido tiene 3 socios. Digamos que este esquema sería un esquema de yo le invierto junto con mis socios y no vamos a replicar nuestro modelo como lo hemos estado haciendo en Asia, en otros lugares de América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos años ha operado exitosamente, son licencias exclusivas con franquicias y ahorita, al día de hoy, tiene 10 centros en diferentes etapas de desarrollo, ¿sí? El caso de Estados Unidos es una estrategia diferente y les comento cuáles son, aquí traigo mi acordeón, cuáles son después de la pandemia en los que está trabajando ahorita, los que se pueden publicar. Está trabajando con Japón, con Fukuoka, Japón, para abrirse en este año, en Vietnam, en Hanoi, para abrirse en el 2023, junto con Hong Kong y con Chicago. Ahorita está trabajando con Nueva York, pero no en Manhattan, sino que va a ser tipo un poquito más como en Nueva Jersey. Y bueno, el tema es que está buscando 6 ubicaciones más. Si sumamos esas 4, las de Japón, Vietnam, con Chicago, está buscando otras 6 más. ¿Qué quiere decir? Que es un nuevo modelo de negocio a través de adquisiciones. Ahora el modelo es a través de adquisiciones también. Y algo importante que comentó al final César Augusto, que es una empresa, primero, importante porque está en el top de las empresas mexicanas para hacer negocios, ¿sí? Con operaciones, bueno, aquí me dice una fuente que son 21, pero Kitsania me dice que son 27 actualmente, ¿no? Que la pandemia sí les afectó muchísimo, sí les afectó porque estuvieron cerrados, pero fue un tiempo de preparación para cambiar también el esquema de qué van a incluir y el concepto ahora de hacerlo más educativo, más de una experiencia de aprendizaje al día, más de cuidado de la salud, más de cuidado del producto que se venden. Y si me permiten, rápidamente, y perdón por estar hablando tan rápido, pero ya me queda poco tiempo, si están viendo lo que comparto de Kitsania. Miren, esta es la página. Rapidito les muestro en dónde está Kitsania ahorita. No está actualizada la página, ya la chequé. Pero si hay compañeros aquí de Chile, pues me podrán confirmar, ¿no? Pero están en todos lados. Y Dallas fue la que se abrió en el 2019. Les digo, tuvieron que pasar más de 15 años, creo si las cuentas no me fallan, para que se fuera a Estados Unidos. Y nosotros normalmente, México, sus negocios, y no es de sorprender, pues buscamos la expansión a los Estados Unidos. De hecho, los países donde tenemos presencia principalmente es en los Estados Unidos, ¿no? Ahorita se me hace, déjenme ver si aquí se puede ver algo. Los invito a que visiten la página de Kitsania para que la conozcan, ¿no? Bueno, quería que vieran algo de imágenes del parque. Bueno, ahí están los niños. A mí me tocó llevar a mis niños. A mí no me tocó ir de niña, pero llevé a mis hijos y es maravilloso. De hecho, los adultos no deberían de entrar a menos que tu niño sea chiquito. Tú los dejas con plena confianza y ahí los niños viven en un mundo casi real, pero para ellos, donde ellos se convierten en empresarios, en doctores, donde toman decisiones, donde manejan dinero, donde invierten. Es muy educativo. Entonces, ahora me regreso a la presentación, un segundo. Entonces, Kitsania, en resumen, es una empresa multinacional, origen mexicano, 100% mexicana, con una expansión global que inició fuera de una cultura similar, muy lejos de nuestro lugar de origen. Es como algo atípico, ¿no? Y después de muchos años, ve al mercado extranjero como para hacer negocios con alguien, con un país con el que tenemos un tratado comercial muy importante, ¿no? Rápidamente, Bimbo en el mundo, en el ranking de América Economía de las multilatinas. Ahorita me cuentan cuánto tiempo me queda. En el mundo de las multilatinas está en el número 3, como les comenté. Tiene presencia en 33 países, donde el 68% de sus ventas van al exterior, ¿sí? Y el modelo de Bimbo, pues, es muy diferente. ¿Qué hace? Pues ahí está, ya había puesto ahí los datos. Bimbo tiene muchísimos años, pero más de 40 años después, si no me equivoco, perdón si me estoy equivocando, ahorita no tengo el dato aquí en la mano, el de Bimbo, por algo ahí lo tenía. Bimbo
pasan muchísimos años cuando decide explorar el mercado extranjero. Pero a diferencia de Kitsania, que es una empresa totalmente diferente, porque el otro era servicios de entretenimiento y esto es de panificación, la número 1 en el mundo y la número 1 en América Latina y la cuarta a nivel mundial, empieza a vender pan de caja a San Antonio, Texas, por carretera en camiones. ¿Qué dice Bimbo? Yo le voy a vender, yo voy a exportar mi producto, lo voy a llevar en mi camión a un mercado que hasta, pues por carretera puede decir, muy cercano. ¿Por qué? Porque el mercado meta era el mercado de la nostalgia. Ese mercado con afinidad a los intereses y gustos de México. Ajá. Y bueno, ustedes pueden ver una línea del tiempo. Esta es producto de una investigación que yo hice. No está actualizada porque si se fijan, está el 2016 y hay muchísimo más. Yo se las actualizo ahorita hasta el 22. Pero ¿qué quiere decir? Que esas son las marcas que maneja en el mundo. Ya no nos alcanza el tiempo para entrar a la página de Bimbo y que puedan ver el número de marcas. ¿Cuál es la estrategia de Bimbo? Si bien empezó exportando productos, lo que hizo Bimbo fue que después empezó a comprar marcas y mantuvo la marca del mercado extranjero, pues para ganar reconocimiento, ¿no? Es decir, si la marca ya estaba posicionada, pues la sigo usando. Por ejemplo, yo he comprado productos de Sara Lee en los Estados Unidos y yo no sabía, hace muchos años yo no sabía que era de Bimbo. Yo compraba la marca Sara Lee, cuando hoy en día es de Bimbo, si es que todavía sigue, ¿verdad? Entonces, esas son las diferentes marcas. Bimbo está en 33 países, es una empresa familiar. Y lo último que sabemos por Bimbo es que aparte en el tema de responsabilidad social, está muy bien, con mucha ética en sus negocios, aunque es un producto pues que sabemos que si no nos cuidamos, pues nos afecta la salud, porque al final pues son harinas, ¿verdad? Son carbohidratos. La última noticia que tengo de Bimbo es que Bimbo en este año decide vender la marca Ricolino, es una de las marcas, no sé si por ahí se ve, no. La marca Ricolino es de confitería y Bimbo dice, yo me voy a enfocar al mercado de la confitería y un poquito a esto de la panificación, ¿no? Y dejo la chocolatería, que es Ricolino, no sé si lo conozcan, las gomitas, la paleta payaso, etcétera, ya no va a ser nuestra. Son miles de millones de dólares por esta venta. A mí me sorprendió, pero bueno, es parte también de lo que está pasando en el mundo de los negocios. Esto es viejo porque está el 2016 nada más, pero bueno, si se fijan, prácticamente está en América Latina, aunque ya hay más países por acá. ¿Qué pasó en Kitsania? Que al revés, está más en Asia, más en Europa y un poquito menos en América Latina. Bueno, y aquí un poquito, casi voy a cerrar con esto. Virginia, ¿cuántos minutos me quedan? Ya me los acabé, ¿verdad? No te preocupes, Carla, porque ya nos hemos rebasado el tiempo, pero no Ah, pasa nada. y He sigue la visto misma que se han gente. perdido apenas 2 o 3 personas por el camino, así que Ok, tranquila, termina y sin problema. perfecto. Y oigan, y así somos en México, bien acelerados, así bien intensos, como yo, bien apasionada, pero saben que el tema me apasiona y aparte, por ejemplo, en el caso de Bimbo, hicimos un trabajo de investigación, no es reciente, y todo esto que están viendo es producto de esta investigación que está fundamentado en una teoría del modelo Uppsala, que nos habla de un proceso de internacionalización de la empresa de Bimbo, ¿no? Que aparentemente siguió un modelo secuencial, ¿sí? Un modelo donde lo hizo por etapas. Sin embargo, no utilizó todas las etapas del modelo Uppsala, que no importa. ¿Qué hizo? Que tuvo presencia esporádica en Estados Unidos, sí, se apoyó del mercado local y luego nacional. En la etapa 2 estableció intermediarios con empresas locales, comparte la visión de Bimbo, por ejemplo, en el caso de tortillerías y panaderías en estas partes de Estados Unidos, porque les digo, el mercado era el mercado de la nostalgia, el mercado donde había hispanos o latinos. Después viene una parte de establecer subsidiarias, ¿sí? Y luego ya viene una parte de establecer estos negocios de invertir, ¿no? O también, ¿por qué no?, de comprar ciertas marcas, donde se ve esta madurez de la empresa, donde hay una comercialización directa y se crea una red externa propia. Entonces, todo este proceso de Bimbo, pues no lo vemos, ¿verdad? Pero es una empresa que ha trabajado muchísimo y no por eso. Ella sí está en el top 5. Fíjese, está en el ranking de las multilatinas, que son 100, en el tercer puesto, ¿sí? Perdón, en el segundo puesto, Bimbo, perdón.
pero está en el top 5. En el top 5 están 4 mexicanas y una brasileña. Está Orbia, que era Mexichem, una química, está en primer lugar. La segunda es Bimbo, la tercera es Cemex, la cuarta es brasileira, si no me equivoco, Vale, y la última del top 5 es América Móvil, ¿no? Que es pues Carlos Slim. Entonces me llena de mucho orgullo. De hecho, tenemos pues un tercio del ranking está liderado por empresas mexicanas y por eso estudiamos pues las multilatinas, ¿no? Y otro ejemplo de cómo estudiamos las empresas pues también es el caso de Cinépolis. El caso de Cinépolis, lo pueden googlear, hay un artículo científico de Cinépolis, está con un colega que lo hicimos, ¿no? Y nos fue muy bien. Aquí también hablamos de un proceso de internacionalización de Cinépolis, donde pues también Cinépolis ahorita pues empezó en el 71, fíjense, inició en el 71, hace muchos años, pero se internacionaliza hasta el 98 con Guatemala. Básicamente la internacionalización de Cinépolis, que a lo mejor la pueden reconocer con otros nombres, por ejemplo, Yelmo en España, Chile, Hoyts o algo así. Entonces, Cinépolis también es una empresa de servicios, súper bien internacionalizada, que básicamente su forma de penetrar a mercados extranjeros ha sido por la inversión extranjera directa, ¿sí? Pero hay excepciones cuando hicimos este estudio. Las excepciones son que, por ejemplo, en Guatemala, que fue el primero, entró con una coinversión, fue un joint venture. En Chile compró Hoyts, fue una adquisición. Esa es otra de las excepciones. Y bueno, estableció subsidiarias, por ejemplo, en Bahrein, creo que así se pronuncia, vía Cinépolis, la India, pero el resto de los establecimientos han sido por inversión, donde no hay una franquicia, sino que hay pues este tipo de modelo y seguirá creciendo. Ahorita la pandemia obviamente a todos nos afectó, Cinépolis no se diga, pero ya, o sea, pérdidas de millones, ¿verdad? No les quiero decir cuánto, pero la idea aquí es compartirles, pues, 3 empresas. Me fui muy chiquita con Cinépolis, lo que platiqué de Bimbo, Kitsania, que fue mi mejor ejemplo, para comentarles, ahora sí, ¿existen fronteras en el mundo global? Pues por eso dice que, pues, no entendemos de fronteras porque prácticamente no existen. Si bien tenemos problemas políticos, problemas económicos, factores externos como una pandemia, ¿sí? Que ahorita, como decía César, el tema de los riesgos, ¿sí? Ya está más a conciencia en las empresas. Pues con este ejemplo que muy brevemente les expliqué, las empresas mexicanas multinacionales están en todo el mundo. 30 de las multilatinas ocupan lugares extraordinarios. La número 1, que es Mexichem, o que ahora se llama Orbia, más del 80% de sus empleados están en el exterior y más del 80% de sus ventas se destinan al mercado extranjero. ¿Cómo no vamos a amar a las empresas multilatinas entonces, o multinacionales? Entonces, ¿cómo concluyo este tema? ¿Existen fronteras en el mundo global? Estamos hablando de sistemas que tenemos que estudiar, sistemas económicos, como lo platicó Diana, sistemas políticos, como lo platicó César, hay sistemas legales, sistemas culturales, hay muchos temas también ahora con los temas sostenibles que tenemos que analizar, porque esos también determinan, por una parte, las teorías económicas, por una parte también las ideologías, la cultura. Esta lucha ahora por un poder político versus poder económico, ¿no? El considerar los tratados y acuerdos comerciales, por ejemplo, Bimbo y, bueno, todas las empresas utilizan insumos y tenemos convenios y tratados internacionales de libre comercio, pues vamos a favorecernos de esos beneficios donde nos van a eliminar estos aranceles o acuerdos, ¿no? El tema cultural aquí en China seguirá literal siendo un tema importante, ¿no? El cómo hacerles negocios, pero sobre todo cómo entender y ponernos en los zapatos de los demás. Y pues esta mentalidad de ir hacia adelante, ¿no? Que esta resiliencia, ¿no? Que a pesar las dificultades que enfrentamos, pues no nos van a detener y muestra de ello son las empresas que les acabo de comentar, unas afectadas, pero siguen con sus planes de expansión considerando estos puntos. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Soy Carla Nava en la Universidad de Monterrey. Me pueden googlear y pueden ver mis últimas publicaciones. Gracias. Bueno, yo también me pongo a aplaudir. Muchísimas gracias. La verdad es que nos habéis dado una masterclass,
Yo creo que ha sido de las sesiones que más se ha alargado, pero con gusto, y además es que no terminaría nunca, ¿no? Entiendo que ha sido complicado simplificarlo y cada uno lo habéis hecho de la mejor manera, así que muchísimas gracias a los tres. Estaba revisando en el chat si nos habían compartido alguna pregunta, pero bueno, veo que están tímidos, aunque habéis conseguido que la tasa de asistencia sea bastante alta a esta hora, así que Claro. enhorabuena. A mí me gustaría lanzaros una pregunta que, bueno, de alguna manera cada uno, desde el enfoque que le habéis dado a la sesión, la habéis comentado, pero bueno, pues por concluir, y como es algo que estamos viendo, ¿no? Y que, como bien ha puesto de ejemplo César, dada la situación actual que estamos viendo en Ucrania y que está viviendo Ucrania, o por ejemplo China con la situación del COVID, y de la manera que está impactando en países que estamos a miles de kilómetros, ¿creéis o consideráis que la tendencia de las empresas será volver a los mercados nacionales con recursos propios? Sí, bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Es difícil, soy consciente, pero claro, es lo que tenemos ahora, ¿no? Y como tú bien decías, la foto Eh, actual, que es tan complicada en estos países, pues ver de esta forma si pueden cambiar las cosas en los eh, negocios. de hecho, primero, nuevamente, la debida diligencia geopolítica te permite anticipar hasta cierto punto estos riesgos, ¿no? No los vas a evitar en buena medida. Te permite saber, como decía Pepe Mujica en Uruguay, por dónde van los tiros, ¿no? Pero ciertamente es muy difícil anticipar lo que va a pasar. Hay muchos que teorizan sobre y advierten sobre una, no necesariamente domesticación, pero sí regionalización de las cadenas de valor, sobre todo en determinados sectores que han sido vistos como estratégicos, ¿no? Va a haber una transformación en la forma de hacer negocios. Una empresa ahora, hace poquito, anunciaba que va a sacar su propia naviera para no depender de terceros y no quedar ahí. Entonces, también va a haber una transformación solamente de la mirada de los gobiernos, más enfocada en disminuir, como decía, riesgo que costos. Va a haber una mayor atención también en políticas industriales y políticas industriales orientadas a reconstruir mejor, ¿no? Y eso quizá nuevamente va a implicar, de hecho en el caso del Perú estamos ayudando al Perú en un desarrollo de política de esta naturaleza, va a implicar prospectiva y una mayor atención a determinados sectores, ¿no? Y eso va a impactar en la manera en cómo las cadenas globales se van a empezar a entrelazar, o si van a ser ciertamente globales o no. Pero hace poco empecé a ojear, confieso que diagonal, porque no tenía tiempo, pero le di una primera mirada al último informe sobre el comercio mundial de la OMC y tenía algunos argumentos de peso sobre por qué esto podría ser contraproducente, ¿no? Y que más bien el fortalecimiento del multilateralismo sería la salida a la crisis que una domesticación de las cadenas de valor podía generar impactos contraproducentes. Pero nuevamente es algo muy difícil, es muy cambiante, muy volátil todo. Gracias. Si me permiten, miren, yo pienso, sí, es bien importante y por eso nos quedamos reflexionando, ¿no? Porque yo creo que estamos en ese proceso. Y voy a poner dos ejemplos. La industria automotriz en México, el punto es que nosotros estamos realmente muy integrados a las cadenas de suministro con los Estados Unidos. O sea, totalmente integrada esa industria. En un estudio que hicimos, arrojó que si bien es cierto con esta nueva dinámica, con nuestro nuevo tratado, vamos a seguirle apostando a esta internacionalización, si hemos de seguir promoviendo este desarrollo de proveedores para que cada vez la industria nacional se incorpore con nosotros, bueno, se incorpore a esta cadena tan grande que tenemos, ¿no? Y que no la podemos desbaratar, no la podemos eliminar, no se, o sea, está sumamente integrada. Y es tan sumamente integrada que ahorita lo superamos, es decir, batallamos, pero lo superamos. Entonces, ven esta tendencia de promover la internacionalización, atraer inversión extranjera directa por una parte, y puede ser medio así como, oye, pues me dijiste una cosa y la otra, ¿no? Pero hay que ser muy inteligente cuando de veras tenga que entrar la industria nacional adelante, porque si no nos va a funcionar, si es muy costoso invertirle a la industria eléctrica ahora en el sector automotriz, si ahorita todavía no estoy preparada, lo vamos a ir haciendo poco a poco y ya lo hacemos, pero no me puedo aventar a generar una gran industria
electromovilidad ahorita, cuando pues es muy costosa para México, e incluso hasta para Estados Unidos. Entonces, tendríamos que analizar el tipo de industria, el tipo de sector. Ahora, otra cosa, acabo de terminar un estudio que hicimos con 7 países de América Latina, un tema de recuperación, lo pueden buscar en el COTS, en el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, el COTS. Este estudio lo acabamos de presentar en el mes de marzo de recuperación económica y social post-COVID con una visión a cambio climático, ¿no? Y este tema de sostenibilidad. Y en términos generales, en mi estudio de México, lo pueden consultar, ya está publicado. Venía manejamos una metodología de escenarios futuros, que eso es lo que deberíamos de hacer. O sea, no es nada más una perspectiva de presente a futuro, no, es escenarios futuros, que es una metodología diferente a la perspectiva, ¿no? Y manejamos 4 escenarios moderados y extremos, pero para no explicarles todo el proyecto, lo que aterrizamos en México es definitivamente recuperar las bases, la economía local, la economía social, una participación más fuerte de los gobiernos locales, ¿sí? Pero extrañamente se habla de todo esto que se incorpora, ¿no? Pero con un enfoque internacional. Entonces, más bien es seguir con esta inercia a lo internacional, incorporando lo local desde los sectores de la sociedad civil, los gobiernos, los negocios. Hay negocios súper buenísimos y bueno, eso fue lo que arrojó a nivel México, entre otras cosas, este enfoque de respetar los convenios internacionales y de enfoque internacional y de incorporación de tecnología. Pero yo soy fiel creyente sí en la globalización, pero de hecho ahorita hay una corriente desglobalizadora, ¿eh? O sea, ahorita las críticas constructivas o comentarios, reflexiones que hacíamos van en esa tendencia. Ya estamos en un mundo desglobalizado en el sentido que hay regionalismos, como comentaba César, ¿no? Cuando hablamos de esta cadena de suministro, estos son bloques. O sea, no estamos hablando de México, de la industria aeroespacial mexicana o de la industria aeroespacial mexicana de autopartes. Es una cadena, es un bloque, ¿no? Entonces, yo soy fiel creyente. De hecho, también saqué una publicación donde hablo, ahorita les digo el nombre porque ya no me acuerdo, pero era algo que lo global. Nos lo puedes compartir en o el enlace en el chat y así lo. Claro, se los paso, de lo local y lo global. Entonces, pues bueno, ese sería mi comentario. Perfecto. Perdón por extenderme, pero me emociona. No, para nada. Así es que hay mucho, ¿no? Mucho que abordar y al final es una pregunta un poco trampa porque es complicada y también Ya no es seríamos fácil de responder. presidentes, ya seríamos presidentes. Sí, claro, ya habría que estar en otro, en otro ambiente, ¿no? En otra cúpula. No sé si Diana quieres aportar algo. Sí, mira, desde el punto de vista que yo expliqué, que solamente expliqué las teorías de internacionalización económicas desde la perspectiva económica, ¿no? Carla tiene toda la razón, me hizo falta desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de redes, pero pues lo quise empezar de lo más básico, que es la parte económica. Yo creería que sí se tiende, y apoyando la moción de mis compañeros, sí se tiende ya a tener un regionalismo. Y esto con base a los acuerdos, ¿sí? En el caso de Colombia, que ha entrado varios acuerdos, al Mercosur, a la LADI, pertenecemos a la CAM, entonces ese regionalismo se empieza a sentir más desde ese punto de vista económico, porque empieza a dificultarse en esas cadenas de valor, esas cadenas globales, y haciendo un mix un poco con logística, que es lo más fuerte, se empieza a sentir esos costos de transacción que yo les hablaba en mi ponencia, se empiezan a sentir más fuerte en el mercado internacional. Tenemos el caso de los buques atascados en Shanghái, más de 500 portacontenedores atascados en uno de los puertos más importantes del mundo de Shanghái, que eso obligatoriamente nos va a aumentar los costos de transacción a nivel internacional, haciendo esas cadenas globales más costosas, y es ahí donde los mercados empiezan a volcar a la parte regional, tanto para la adquisición de insumos, supply chain, como para la distribución de esos productos finales, lo que es distribución física e internacional. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, la globalización arrancó y esto ya no para, o sea, esto va cada vez a pasos más agigantados y esto olvídense que para.
¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es estar atentos, es estar pendientes a las nuevas tendencias y con base a esas nuevas tendencias, a las nuevas situaciones que se presenten, una guerra, una pandemia, una discordia entre los países, actuar de manera rápida para que nuestra globalización, nuestros costos de transacción inmersos en esa internacionalización no se nos acrecenten y podamos tener en nuestras empresas, pues lo que buscan las empresas, ¿no? Utilidades, siempre utilidades. Claro que sí, pues en definitiva es eso, hay que estar preparados y hay que tener la inteligencia, ¿no? Como comentabais anteriormente, para abordar todo lo que estamos viviendo y lo que vendrá, ¿no? Así que bueno, yo creo que hasta aquí sería estupendo poder seguir charlando, pero bueno, esperamos que tengamos futuras oportunidades de participar en más charlas como esta y bueno, agradeceros a los tres que os hayáis reservado el día de hoy para darnos esta masterclass sobre negocios internacionales y acercarnos, ¿no? al mundo de las empresas y dar todos los enfoques que creo que han enriquecido mucho, mucho y espero que hayan aportado mucho valor a todos los asistentes. Y por nuestro lado también agradecer a nuestros partners de la red, a la Universidad de Lima, a la Universidad de Monterrey y a la Corporación Iberoamericana, pues por habernos brindado estos protagonistas, ¿no? del día de hoy. Y para cualquier información adicional, pues siempre podéis contactar a través de las redes sociales, a través de nuestro correo info@iberonext.com que os compartiremos en el chat. Y sin más, pues despedirnos y agradeceros a todos vuestra asistencia. Ha sido un placer.